Buen día, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estás viendo este video. Sé que lo estás viendo porque aquí me lo dice. Pero mira, la presentación de hoy fue totalmente diferente porque las personas que están viendo frente a la cámara no hay que presentarlo. Lo que hay que ponerlo a tocar, que eso es lo que él sabe hacer. El tipo no habla mucho, tú lo ves calladito en tarima, pero cuando coge la conga, pues ahí es que él habla. Y es nada más y nada menos que Wilito López, quien actualmente toca con la Sonora Ponceña, pero vamos a hablar un poquito de su historia y con toda la gente que ha tocado. Así que Wilito, ¿cómo te encuentras hoy? Contento y feliz de estar aquí en tu hogar y de venir a hacer este podcast que lo hacemos a esta hora y también diferido para los que lo vayan a ver a la hora que sea. Aquí estamos con José, el chef. Oye, yo te hice una entrevista hace como 2 años allá en el Salsa Cruz, pero que yo perdí ese canal y me acuerdo que esa entrevista al final estábamos llorando y todo, Sí, ¿no? porque fue algo bien Sí, emotivo. muy emotivo. Pero hoy es diferente, porque hoy no vamos a estar aquí con emociones, vamos a estar contentos. Porque parte de lo que vamos a hablar es, oye, unas congas que han diseñado en la madre. Allá tus amigos del Perú, que quiero que me hables de eso también. Quiero que me hables cómo comenzó Wilito. Que yo sé algo que tú me diste ese día, pero después he hablado con mucha gente. Y me dicen, no, si él tocó aquí, él tocó allá, él hizo esto, él tocaba rumba, él Y yo dije, pues yo tengo que pillarlo. Y llevaba un año ahí Sí. tratando, pero como la Sonora siempre está viajando. Oye, pero lo primero que yo quiero que tú le cuentes al público, a los televidentes, porque la mayoría de la gente ve esto en el televisor, según me dice YouTube, es quién es Wilito López. Si preguntan quién es Wilito, ¿cómo tú definirías a Wilito López? Pues mira, Wilito López es un muchachito humilde criado en el caserío Luis Lloren Torres, donde me nací y crié, de unos padres pues muy unidos y una familia muy unida y muy musical. Eh, entonces, pues mis comienzos llegan de ahí, de esa familia, de mi familia, de mi mamá que cantaba, cantaba en la cocina, tú sabes, y también ganó un concurso, el concurso de la pesetita voladora. Ah, sí, eso es nuevo, eso yo no lo Sí, sabía. sí, eso era para allá, yo creo que era para los 50 o... Eso era para el profesor Purula, Yo para no, allá, no, si yo no había ni nacido, bueno, no había televisión, era por radio. Wow. Y ella ganó el concurso el, el grupo que la estaba acompañando de piso, que era un trío, pues se enamoró de ella, o sea, le gustó como ella cantaba y fueron a casa de mi abuela y a pedirle, ¿verdad?, que le dieran permiso para estar en el grupo, pero mi abuela se negó, dijo, no, eso no es vida para mi hija, yo no sé ni qué. Y pues nunca pues, fue cantante, ¿verdad? Pero pues fue una madre fenomenal y se casó con mi papá y ahí pues salimos 6 hermanos y yo soy, de los 6 soy el menor. Y de los 6 hermanos, ¿hay otros músicos o los demás no? Sí, la cuestión fue que todo el mundo salió músico menos mi hermana. Adiós. Sí. Son 5 varones 5 varones y una hembra. y los 5 varones sí tocan. Todos Sí, les gustó la música. Todo, de hecho, los dos mayores, pues ellos desde pequeños cogían lata y hacían, según me contaban, con los barriles creo que era de jamón o qué sé yo, no, eran unos barrilitos que había y ellos los cogían para tocar y hicieron un grupito y salieron en un show de Wedge, algo así que había para ese tiempo, y ganaron concursos y todo. Entonces eran los Metropolitan Boys, los niños metropolitanos. Y tú estabas bien chiquito, tú Bueno, no, yo no había nacido. no habías nacido, que no Yo- fuiste parte de eso. Sí, yo fui ¿cómo es fui de eso, El no esperado, el último. Sí, el último, imagínate, mi hermano tenía 5 años, que él era el menor, entonces me llevaba 5. O sea que después de 5 años, pues yo nací en la familia.
Y de ahí pues yo me encontré con un ambiente musical brutal. O sea que naciste en Llorén, Yo nací y ya se respiraba el ambiente a música en Llorén, para el tiempo que tú naciste. Sí, mira, Llorén es bien musical. Digo, el del tiempo, ¿verdad? Que yo me crié, que era el tiempo de las bolitas, el tiempo de las chiringas y todo eso. Pero era bien musical, ahí se hacía mucha rumba, como uno dice. Esa es la rumba que hacían allá en Sí. el último Trolli. Sí, como la rumba del último Sí. Trolli ese, pero en aquel tiempo. En el mismo pues, era Llorén. en la placita, el mismo Llorén, o tú sabes, cualquier sitio, o sea, habían 4 o 5 congueros ahí, tú sabes. Y en eso que yo estaba por allí jugando, corriendo patinas, mira, ahí está el nene que toca, el nene ahí. Me ponían a tocar, echarle un solo y cosas así. Pero en cuanto a mi familia, yo me crié en un ambiente bien musical, bien musical. Había una radiola que ahí se ponían los discos de Puente, de Tito Rodríguez, de todas esas bandas bravas, de Cuba también, artistas cubanos, son muchos. Entonces, en casa, pues ya cuando yo nací había una orquesta. Del residencial. Era una orquesta, Oh. no, era una orquesta de mis hermanos, Ajá. con el nombre que ellos tenían de los Metropolitan Boys. Pues ellos hicieron los Metropolitan. Y entonces el director era Héctor López. Era el director de la orquesta. Mis dos hermanos, primero tocaba bongo y estudió hasta que estudió piano y fue el pianista de la orquesta. Por ahí pasaron Ender Dueño, pasó Chiripín, que tocaba conmigo con Bobby, Cantito, que era un bongocero bravo, bueno, Cheo, que era un timbalero tremendo, El Cano, que era otro timbalero brutal, Afro, que era un chamaco, y me acuerdo que un chamaco tenía un afro brutal, tenía unas conguitas de esas fiberglass. Y Vitín Conga, que fue como mi tío, el papá también. A ese yo lo conocí, lo llegué a conocer. Sí, su papá era bongocero y tocó con orquestas y eso. Y pues de ahí conocí muchos músicos y de hecho, en casa se ensayaba. En el mismo apartamento ensayaban. En el mismo apartamento yo era en Torre, que yo sé. ¿Y cómo hacía? La gente no. No, muchacho, ¿No se quejaban? No, mi papá era el que se quejaba a veces, ya van a ensayar aquí, tú sabes, ¿sabes? Para ver la televisión, pero se ensayaba. Entonces, yo nací en ese ambiente. Cuando yo nací yo estaba en la cuna y en esa cuna yo veía, me acuerdo, yo tengo muchas memorias. Sí. Me acuerdo de la cuna que era blanca. Me acuerdo de que yo me paraba a ver el grupo de ahí, entonces revolú, los decibeles bajos del bajo, yo lo sentía. Entonces, todo eso, pues me crié en un ambiente, imagínate, mi mamá cantando y mis hermanos, bueno, mis hermanos, hacían rumbitas y eso, y practicaban en casa ellos acá aparte, hacían sus fiestecitas y cositas así. Y me crié en ese ambiente, hermano. La radiola, yo me creía que ahí estaban los músicos metidos, me acuerdo de eso, que era una bombillita que tenía la radiola. Sí. Ahí yo me creía que los músicos estaban ahí dentro, esa clase de cosas. Y entonces, pues pegué a coger las latas y cosas porque me escondían los instrumentos, en casa guardaban los timbales, guardaban las congas en el cuarto, en todas las cerradas para que yo no las cogiera. Pero como quiera, yo me metía debajo de la cama y sacaba un timbal. Y ya tú sabes, pues ya, y por ahí fue la cosa. Y hasta los primeros juguetes, mira, mami me dice, los primeros juguetes que me regalaron fue un caballo de esos que brincan de eso y unos carros Tonkan. Y rápido lo que yo fui, saqué esos regalitos y lo que primero que fui a buscar y que 2 cucharas para yo tocar. Ya naciste con eso. Tirar el caballo y entonces como las de estos sonaban, las capotas de los Tonkan eran en lata, metal, sí. eran metal duro. Por eso le decían Tonka, porque eran unos carritos que duraban un montón.
Amarillo, yo me Sí. acuerdo, un troce, casi todos eran troces. Exacto. Aprendí a hacer baterías de lata. Aprendí a hacer bongos de pintura, de lata de pintura. Le daba cantados y los afinaba. O sea, yo tenía una imaginación brutal, brutal, pero era que yo veía y oía todas esas cosas. ¿eh? Y cuando tú estabas en esa edad, no es como ahora, que ahora un nene tú lo ves que hace algo y rápido lo mete en una escuela de música. Porque ahora hay una facilidad Bueno, tan brutal. sí, lo que Porque pasa ese tiempo no son tiempos bien distintos. era bien diferente. Era bien diferente y eran unos tiempos donde la imaginación de uno era como mira, todo tú te lo imaginabas. Yo te voy a decir una cosa que mis hermanos grababan discos de prueba, que era un vinilo con metal dentro, pero el vinilo estaba encima y tenía dos boquetitos, yo me acuerdo. Cuando ellos hacían esas pruebas, pues venían a oírlo y me acuerdo, mi mamá hasta lloraba de oírlo porque como en casa se hacían los ensayos y oír, tú sabes, en la consola ahí, oír esa música. Pues yo, fíjate, el ruido, cuando yo tocaba en casa, entonces tocaba, estaba para ese tiempo Batman, estaba los Monkeys, no sé si muchos de los que, o sea, de la edad mía, ¿se acuerdan? Yo me ponía la batería, this is the monkey, ¿sabes? Y entonces tocaba, pero mira una cosa, la imaginación que había de un niño era que yo hacía como los discos. Dentro de mí, yo pegaba a tragar, porque tú sabes que el disco hace un ruido. Y si ahora mismo tú tragas, tú oyes que hace. Entonces yo tragaba, y me ponía a tocar. ¡Tan! Entonces ahí empezaba, o sea, empezaba el disco, yo, ¿sabes? Allá, con mi imaginación y mi cosa. Y ese recuerdo lo tiene clarito todavía. No, esas casas yo la tengo clarita. De hecho, yo hice una batería hice un hi-hat, pues después me regalaron una batería de esa Mickey Mouse. Y yo la cogí, se me rompieron los cueros. Y entonces lo que me quedaba era el platillo. Y el bombo después quería arreglarlo, pero no tenía, tú sabes. Entonces me quedé con el platillo. Entonces pues yo hice otra vez la batería de lata, le hice el boquete con una madera, yo no me acuerdo si era de escoba o qué diantre, pero le puse un clavo, entonces le puse, en aquel tiempo habían unos rolos que se hacían las mujeres de antes, que eran como un sprint. Sí. Entonces, como ya yo había visto los hi-hats de la batería y eso, entonces yo le metí entre medio de los platillos. Entre medio de los platillos el clavo y la tapa de abajo era la tapa de la galleta de Sultana y la de arriba era la de Mickey Mouse. Entonces le metí un hilo entre medio de eso y puse con un clavo, le fui dando con un martillo hasta que lo cogí. Entonces yo le daba así al de esto y hacía... Sí, el hi-hat. Hacía... Ajá. Chacho, y yo me ponía a tocar batería, chacho, y le pusieron la lavadora. Mi hermano mayor, mira, eso suena como una lavadora de casa. No, ahora te digo, porque ahora tú sabes que ahora todo es tan fácil. No. Y a veces no. Hay muchos músicos que corrieron tu suerte, como yo digo, que les tocó cuando no estaba el adelanto, cuando no era todo el mundo iba a una escuela. Ahora cualquier muchachito que estuvimos hablando de eso estos días tiene un bachillerato, una maestría en música. Sí, porque tienen la facilidad. Mira, nosotros, el YouTube de nosotros eran los discos. Y los discos era, tú estudiabas quién, ya, ¿verdad? Sí, los créditos que se los sabía. créditos, quién era el bajista, quién era el guitarrista. Exacto. Y entonces tú oías lo que oías hacer, pues, Barreto o esto, entonces tú querías hacerlo también. ¿Verdad? Tú sabes que con esos discos. Tú sabes que estos días yo estaba hablando con Saúco, de Colombia, y yo le dije, mira, los melómanos, eso es ahora, pero en Puerto Rico eran melómanos sin nombre hace 40, 50 años, porque aquí se compraba disco y lo primero que tú buscabas es lo que tú dices,
Sí. quién era el compositor, quién hizo el arreglo, quién tocaba. Esa fiebre nosotros la vivimos hace Exacto, más de sí, 40 hace años, de 40 años. que es lo que ellos están viviendo ahora Ujú. en muchos países. Sí. Igual que las orquestas, hay muchas orquestas que quizás aquí no tocan, pero allá están pegadas todavía. Ujú. O sea, nosotros vivimos una época bien, estábamos bien adelantados y así menospreciar a nadie, pero así fue. Sí, sí. Por eso tú ves que hay Ujú. muchos cantantes que tú dices, "Ah, ya esa gente no tocan", y están tocando, Ujú. están viajando el mundo por ahí. De hecho, tanto me acuerdo que en el pasillo, tú sabes, Lloren tiene sus pasillos, ¿no? El pasillo de la escalera. Eso tiene un eco. Sí. Y yo me acuerdo que yo cogía algún go y le metía galletazos ahí por el eco. Y me ponía a cantar porque se veía el eco ¿sabes? Se veía Sí. ese eco como... Ese era el vacilón de uno, tú sabes. Siempre salía Doña Yeya o alguien, ¡mira! ¡Angelita! Este no me tiene loco ya. Oye, y tú de niño, ¿quién fue el primero que te dio una oportunidad a tocar? Tú de niño, que tú te acuerdes, que dijeron, mira, este chamaquito, tráetelo para acá para que toque con nosotros. Aparte de tu familia, tus hermanos. Mira, Cuando estaba joven. la primera oportunidad que yo tuve fue, eh, no me acuerdo si fue primero una cosa o la otra, pero había una orquesta, una orquestita en Llorens que se llamaba, Dios, no, se llamaba Sonora Borinquen, donde tocaba mi hermano Agüí, que era timbalero. Agüí tocaba un timbal bien, tiro así Nicky Marrero, con su bombo, su afro. O sea, el tiempo de los Jackson 5, tú sabes. Pues ahí, cuando faltaba el conguero, pues yo me llamaron para yo ensayar con ellos. ¿Y qué edad tenías más o menos, te acuerdas? Yo creo que yo tenía como 13 años. Sí. Sí, como 13 años yo tenía. Entonces, porque ya aparte de eso, yo me crié con dos hermanitos que eran trompetistas. Uno se llama Javier y Eric, eran trompetistas. Y nosotros, en Navidades, nosotros dábamos parranda en las tiendas y nos buscaban los chavitos. Y también hice un grupo que era de nada más que trompeta, timbal con Chichi, el de Llorén. Muchos saben de Llorén quién es Chichi, el gago. Que ya tú sabes, que sepa. Y, y ensayábamos ahí, tenía el cantante, y entonces la trompeta, pero no teníamos bajo. De hecho, hay una historia, hay una anécdota que nosotros estábamos ensayando el grupo en una casa y nos prestaron la casa para ensayar. Y estábamos ensayando y que Doroteo. Facilita Doroteo. Ajá. Y entonces pues habían dos gemelos, que eran dos músicos de aquel tiempo. Pero ellos, pues uno estaban medio alcohólicos, ¿vale? Pero tocaban, era bajista. Y pues yo hablé con uno de ellos, con el bajista, y mira, yo tengo un grupo, a ver si, tú sabes, tú vas al ensayo y tú eres un chamaquito, y bueno, déjame chequear, y yo voy, y veo el grupo primero, y cacho, y nosotros ensayamos ese día, esperamos al hombre. No, mira, para acá viene el Guare, para acá, vamos a ensayar para cuando venga, tú sabes, esto es chévere. Y entonces ensayamos y de momento tocan la puerta y era el Guare. Entonces cuando, Guare, con una cerveza en la mano. Pues venga, para que oiga el grupo, ¿no? Yo vengo a oírlo primero. Y yo le dije, ¿traíste el bajo? Y me dijo, no, yo voy a oír primero el grupo. Entonces, pues mira, muchachos, vamos a marcar, Doroteo, viene. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Doroteo. El hombre se vomitó. Estaba borracho. Estaba borracho, vomitó ahí. Y chachi, nos botaron de la casa. Pero mira, ese grupo, creo que fue el primero, o si no, para mí, no sé si fue ese, o fue
a mí me fueron a buscar a casa un muchacho que era amigo de la familia y estaban haciendo una orquesta para un programa de televisión que se iba a llamar Los Reyes Modernucos en el Canal 11 de Pérez Perry en ese tiempo. Cadena Pérez Perry. Cadena Pérez Perry, que hoy en día es el Canal 11 de Univisión, ¿verdad? Entonces pues mami me le dio el permiso y yo fui y fui a la audición. Ya Giovanni yo lo había conocido a los 9 años, pero que yo no lo veía hace tiempo, ya yo tenía 11 años. Creo que sí, 11 años tenía. Yo tenía 11 años y, bueno, digo 11 años porque me estoy acordando de una persona que les voy a decir ahora. Y fui a hacer la audición en el Bio San Juan. Me llevaron temprano en la mañana y cuando fui me encuentro a Giovanni Hidalgo que está haciendo la prueba, ¿verdad? Y yo vi, yo dije, yo creo que ya yo, ¿sabes? Yo dije, a lo mejor no me cogen a mí, cogen a... Y entonces me tocó y yo pues hice mi audición y eso. Y el maestro que se llamaba, creo que era Baltasar, algo así, no me acuerdo. Y terminó y pegó a rascarse la cabeza y entonces la española, que era la otra, eso estaba ahí envuelta en una española con Jacobo Morales y qué sé yo. Y entonces dijo, mira, ya tenemos el conguero, porque fue Chichi, el amigo mío, para el timbal. Y tú sabes, esa audición lo cogieron. Pues mira, ya tenemos la percusión, tienes que decidirte que a quién de los dos nenes vas a coger. Y él estaba ya pensando y dijo, 2 congueros, un bongo y el timbal, así nos vamos. Con 2 congueros. Entonces sí, pues Giovanni me decía, ya tú verás que te van a coger, ya tú verás que nos van a coger, tú vas. Y yo, chacho, Giovanni, amor, no me cogen nada. Y entonces nos cogieron, pues en ese grupo, el cantante, ¿tú sabes quién era? Gilberto Santa Rosa, tenía 12 años. 12. Sí, 12 años con su lanita, ya tenía lanita tenía 12 años y entonces todos los días nos iban en la semana a ensayar y nos mandaban un taxi a buscarnos, nos reunía Chichi y a mí en casa y el taxi venía, nos llevaba hasta allá y entonces terminábamos, nos pagaban 25 pesos para aquel tiempo. Que mucho. Eso era, chacho. Eso es más que 100 ahora. Sí, y nos daban todos los días 25 pesos por ensayar. Entonces nosotros nos llevaban, pero cogíamos la guagua para atrás. Y estuvimos así ensayando hasta para el programa de televisión de Los Reyes Modernucos, donde salió al aire y nos llenamos de gloria en el barrio, en Llorén, tú sabes. A todo el mundo se le dijo, mira, vamos a salir en tal de esto. Pero esos fueron los primeros pininos. Y profesionalmente, con orquesta ya, que tú a lo mejor ni soñaste y tú dices, contra, me llamaron Pues mira, para tal orquesta. De esa misma orquesta que yo te estoy hablando, que se llama la Sonora Borinquen, yo no sabía de los músicos de Fania. Yo vi la película de Fania, yo oía todos esos grandes en disco, pero yo nunca vi esas orquestas, ¿sabes? Ya yo ensayaba y lo mío después era tocar y tener el sueño de que algún día yo iba a estar, a lo mejor, tú sabes, tocando en una orquesta. Entonces, pues empecé a tocar con la orquesta ¿cómo era? Sonora Borinquen. Y llegó King de los Santos, llegó a audicionar al grupo. Y entonces, pues ellos tocaban sus bailecitos. Habían actividades y yo no los podía hacer porque yo era menor. Entonces, pues iba otra persona por mí, a veces yo hacía unas cosas, a veces... Pero ya ahí empecé, ya ahí había empezado. Entonces, ¿qué pasó? Es que ese grupo lo querían grabar, pero el director siempre estaba
no sé, y había su cosa, y entonces nos reunimos un día y dijimos, vamos a votar director y vamos a hacer el grupo nosotros. Entonces, pues ahí entonces hicimos la Kimawi, que era Los mismos músicos cambiaron de nombre. los mismos músicos, pero sin el director. Lo dejaron pegado ahí. Entonces, la Kimawi era un nombre compuesto de mi hermano Agüí y de King de los Santos. Mi hermano se llama Ángel Luis López Vázquez, pero le decían Agüí. Entonces, de ahí salió la Kimawi. Entonces, pues hicimos Cambia Cambia. Era un estilo como de Richie Ray, pero con un trombón, porque Sí. el pianista que estaba se llamaba Rafi Méndez. Y él hacía esos arreglos. Entonces, yo fui a buscar a Giovanni a San Juan, porque como el bongocero era el director y yo era el que tocaba conga, entonces pues yo dije, pues mira, yo voy a buscar a Giovanni y entonces yo bajo el bongo y Giovanni a la conga. Entonces pues en ese grupo era Giovanni en la tumbadora, yo en el bongo y mi hermano en el timbal. Lenny, el bajista, que te dije ahora, el pianista que era el arreglista, y los dos hermanos de Llorén, que después el grupo siguió, y ahí se pasó por las manos de Fernando Pizarro, que era tocaba con Tommy Olivencia, y era un maestrazo. Entonces él trajo una gente de la Libra, ahí estaba Fred Rodríguez, trajo un chino ahí que tocaba más bien que carajo, y el grupo estaba bien bueno, estaba muy bueno. Pues entonces... Esa sería la Kimawi. Ese fue la Kimawi. Y esa sería tu primera experiencia a nivel de un grupo de ustedes. A nivel de orquesta, sí. Sí, porque ya yo me pasaba por allí rumbeando y yo siempre estaba rumbeando y yo me decían la heroína de Llorén. ¿Por qué? Porque yo me iba por todo el caserío a buscar los muchachos para reunirnos a rumbear. Tú convocabas el corillo. Sí, yo convocaba el corillo. Mira, Gilberto, Coto, vamos a rumbear a tal hora. Mira, Rafa, Chichi, a tal hora. Y a tal hora nos veíamos allí todos. Y hacíamos unas rumbas brutales desde las 8 de la noche. ¿Y qué edad tenías ya ahí? A las 10. Ya yo tenía ya como 15, 16, 17 años. Y entonces yo conocí a Patato Valdés, que fue la persona que me volvió loco. Cuando yo oía a Patato, que oía los discos de Ismael Rivera y todo eso. Pero un día, abajo de casa vivían los Seguinot. Y los Seguinot era la que hoy en día Chacha, que es la maestra de baile. No sé si tú sabes quién es. He oído ese nombre. Chacha Seguinot. Y Pijuan, que tocaba con varios grupos, que fue mi maestro también, parte de lo que es la rumba y tocar y la postura y esas cosas. Y una vez llegó Freddy el Alto, que tocaba con Malvin Santiago, grabó todos esos discos de Malvin, que usaban una conguita, los vasos en color y todo eso. Esos tipos tres llegaron, llegaron una tarde allí, llegaron con unos batatos. Y el Batato estaba con ellos. Fueron a la placita y le metieron esos tambores y eso. No, me imagino. Entonces, pues yo después cogía clases en la escuela de Llorén Torres con el maestro. Esa es la Perú, la que es la Perú, la que está adentro. Ese es el centro comunal de allí, donde había una escuela de baile. Ahí hay una escuela de música todavía, una orquesta y todo que ensaya. Heriberto, sí. Ese el que yo te digo que me crié con él. Que le dicen la orquesta Llorén todavía. Ajá, exacto, él tiene una orquesta, exacto. Que en sí es del municipio de San Juan, pero es de Llorén porque allí es que se formó esa orquesta. Sí. Pues yo cogía clase ahí con el maestro Vigoró.
pero yo le cortaba las clases porque siempre llevaba una conga y me iba afuera con la conga a practicar. Y entonces ahí es que conozco a Patato más, porque una vez fue Patato por allí y entonces me puso las manos, no, esto es así, aquello, y empecé a ver a Patato, qué sé yo, veía a Patato de vez en cuando. Y entonces, pues de ese grupo sale lo que es King de los Santos. Yo toqué con un grupo que se llamaba, que grabó un disco, pueden buscarlo, está grabado con Meñique, con la orquesta Maldades, de Archie Pereira. Yo toqué, ese fue otro grupo que toqué. En ese tiempo yo conozco a Máximo Torres, que hacía las grabaciones de TH, a los arreglos de TH para estos artistas. Y entonces yo grabé una cosita que era de un grupito que era de hotel y me usaron para la grabación y ahí yo conozco a Máximo Torres. Máximo Torres quedó encantado conmigo en esa grabación. Y entonces me llamaba para un par de cositas, para un par de temas. Entonces para los nenes de ese se encantaron conmigo, que era ellos tenían un grupo, eran los Chamaquitos del Son, no me acuerdo si era así que se llamaba. En tanto tiempo no se lee. Los Chamaquitos del Son. Eran los dos hijos, Carlitos y Más Torres. ¿Es el cantante? Sí, que era el cantante, Más Torres. Y entonces ellos grabaron un disco de 45, yo lo grabé con ellos. Y entonces Máximo me usaba hasta que me usó para el disco de La Solución, que se grabó La Rueda. Y ellos necesitaban un batá, necesitaban una de estos batá. Y como yo grabé batá con ellos y ya ellos sabían que hicimos una sesión de batá estaba Papiro Allende. Papiro Allende fue uno de mis maestros también cuando llegó para tocar llegó con la orquesta de Charlie Palmieri y él tenía un apartamento en Llorén, entonces él tenía un batá que había traído de África. Entonces pues yo le dije, mira, vamos a hacer una grabación, yo los voy a llevar para ver si entonces grabamos los 3 batás y los doblamos y hacemos un invento. Y entonces pues nos tocó grabar esa grabación que era La Rueda de Frankie Ruiz. Y eso es, mira, ahora yo sé que tú estás con la Sonora, pero saliendo de esa orquesta, ¿cuál fue hasta llegar a la Sonora, cuál fue la línea? Pues mira, yo empiezo a grabar con King de los Santos. King de los Santos pega a hacer grabaciones. La arreglista es José Feble, la arreglista de Héctor Lavoe. Entonces, todos esos números que pegaron de Héctor Lavoe, bien bravo, de Pete Conde, de todo eso de la Fania, él hacía todos esos arreglos brutales. Y él le hacía las producciones aquí. Entonces, la primera vez que me llevó, yo hice la primera grabación, hice con Gibongo, él quedó encantadísimo, encantado. En eso que estamos grabando en ese tiempo, Pete Conde viene a Puerto Rico a grabar su disco en Puerto Rico en el estudio de Borinquen Records. Feble le habló de mí. Feble le dijo, mira, yo tengo el conguero para la grabación, un muchacho de Lloren Torres, tremendo, y tú sabes que Pete era bien chabón para la percusión. Pete tocaba bongo y tocaba percusión antes de ser cantante. Y entonces pues Pete me dijo, bueno, pero ahí lo pongo para un ensayo, qué sé yo. Y entonces pues Pete le dio el visto bueno y Pete me fue a buscar a la casa. Y el que Pete me va a buscar a la casa, me llamó Feble, mira, vas a grabar, te va a buscar Pete, yo le voy a dar la dirección, le voy a dar el teléfono para que te llame y tú le digas y él va a llegar a buscarte. Sí, que no había celulares, era por direcciones. Así. Y yo dije, wow. Y dije, diastre, con Pete Conde Rodríguez. Y entonces yo me pasaba practicando los discos de Pete
con un amigo mío que se llamaba Chiquiplomo, que metía un bongo bien sabroso el tipo. Y poníamos los discos, yo salía a la escuela, poníamos los discos de Pete Conde y chacho, pegábamos a practicar todos esos discos de Pete. Y entonces de momento yo me hago una grabación de Pete Conde. Y grabé el disco que se llama De Fiesta con Pete completo, que fue bajo el sello Fania. Una cosa que yo no podía creerlo. Y Pete me iba a buscar para los ensayos, para la grabación, para todo. Él me iba a buscar a la casa porque mi mamá era, ¿sabes? Era bien celosa conmigo. Y entonces grabé el disco con Pete, tremenda producción. Mi mamá no me dejó tocar con él en vivo porque todavía los estudios y esas cosas pues no. Solamente grabaste lo de los discos, que era bueno también. Sí, no, imagínate. Lo que pasó, estás en la historia como quieras ahí. Sí, lo que pasó en esa producción fue que Pete me llama y me dice, Wilito, vente para acá que llegaron los discos y tengo el tuyo aquí. Y me acuerdo, pues yo llamé a Chiquiplomo, el pana mío, y fuimos para allá, para la casa. Y allá oímos el disco. Entonces hay un tema ahí, ese es el de Punto Baré. Punto Baré, está bueno ya, Punto Baré. Y el Pastorcillo. Hay un tema que se llama Rumba en el Barrio. Cuando nosotros estamos grabando ese disco, Feble me dijo, mira abuelito, ahí eso es una rumba abierta. Pero como yo venía de la rumba de caserío y de oír a Patato, ahí entonces entramos ahora a lo que es Patato Valdés. Patato Valdés, yo compraba todos esos discos de Patato, las de la LP, todo eso. Esa fue mi reverencia en cuanto a rumba. Patato y Totico, ¿sabes? Después empecé a oír otros discos de Cuba, tú sabes, a Abelardo Barroso, a Cachao y su Ritmo Caliente, todo eso, pero eso es un poco para atrás. La cosa es que ahí o sea, cuando Pete me llama, pues oímos el disco. Hay un tema, como te dije, que es una rumba que estamos en el estudio y yo grabé toda la percusión. Wow. Yo grabé, para aquel tiempo había salido Batacumbele, estaba el Songo, que era un movimiento nuevo. Entonces, pues, ya el Songo, nosotros, imagínate, con Giovanni, pues. Ya lo tenía mangado. Teníamos mangado esos tumbaditos, tú sabes. Y Perico Ortiz también, que estaba al palo, y todo el revolú antes de hacer Batacumbele. Cachete también fue uno de mis maestros. Pues grabé ese número y grabé la tumbadora aparte, como se hace en la rumba. O sea, que no es baquín. Entonces metí el 3 golpes, metí la cáscara. Todo grabado individuales. De hecho, la introducción de ese número es batería, una batería, un timbalito por el lado y el tumbado de la conga. Entonces yo metí eso, que es el principio, que es un songo. Entonces después el cuerpo del número, que estaba Tito Echevarría, que fue el que hizo el bongo en esa grabación, pues él hizo el cuerpo del número, pero después cambia todo a rumba por ahí para abajo. Esa parte yo todo lo hice, empecé con una tumbadora, con el 3 golpes, la cáscara por el lado y el quinto. Entonces el quinto, yo me imaginé todo lo que más o menos Pete iba a soñar y todo eso quedó con la voz de Pete. Quedó brutal, ¿sabes? y me acuerdo, ahora vamos a la parte que estoy diciendo donde Pete me dice, Wilito, tengo el disco, vamos a oírlo, vienes para acá y nos ponemos a oír el disco. Y chacho, tremendo. Y allá me voy contento yo con mi disco. ¿Sabes? Fania Records, contra, qué chévere, yo no sé ni qué. Y llego a casa y no me di de cuenta que cuando llego a casa yo veo los créditos y no aparecen.
Sí, sí, eso fue, chacho, yo pegué a llorar con un nene, mano, tú sabes, porque ese es el sueño de uno, no los discos de Fania, tú sabes, voy a estar ahí, contra que chévere, se me cumplió un sueño. Y el disco me acuerdo que lo rompí, que no debía hacerlo, porque ese fue el disco que me dio Pete Conde ¿Y Rodríguez. él se enteró alguna vez que tú lo rompiste del corazón? No, nunca le dije nada, o sea, yo era bien tímido para esas cosas. Yo no, Ni le no, dijiste, mira, porque no aparecía ahí nada. no. Nunca le dijiste. No, nunca le dije. Pero entonces seguí tocando con King de los Santos. Boy Valentín iba a ser el grupo, iba a hacer el grupo nuevo. Danny Thompson, que es como mi padre, que lo amo, Danny. Si Papá de estás viendo Cachiro. esto, te amo, te quiero. El seguidor del canal. Sí, Lo va a no, ver, lo va a ver. sí, mano, te amo, te quiero. Tú sabes que te debo mucho también. Y tus consejos. Te quiero un montón. Él salía del grupo y iba a dejar la vacante. Entonces, a Bobby, lo que yo digo siempre de esta parte de Bobby es que cuando las cosas están para ti, están para ti. Porque la fe es lo que mueve montaña. O sea, esa fe que tú tienes de llegar a donde tú quieres, de la perseverancia, buscar la disciplina, coger esto como un trabajo serio. Todas esas cosas, pero todas esas cosas vinieron por parte de maestros que yo tuve, que me enseñaron muchas cosas, la responsabilidad, tocar en un sitio si está vacío, en un club. Pues, o sea, nosotros tocábamos en ese tiempo en club y con mi hermano, con mi hermano Cuco, que él tenía un grupo de merengue y yo tocaba ahí con él, ¿sabes? Mi hermano Will. Nos enseñaban eso, si hay una sola persona, tocar como si hubieran 100 personas. 100 personas ahí, tú sabes. Porque cuando tú ves pocas personas, tú como que, ¿sabes? Te pones, y uno siempre tiene que estar porque tú no sabes que te está mirando ahí, ¿sabes? En ese día puede venir alguien que dice, te ve y dice, oye, ese chamaco me gusta como toca. Y Ahora que tú estás hablando de eso, ¿tú sabes quién le pasó eso? Mm. A Jeremy Bosch. Jeremy, wow. Y tú sabes quién era el que lo estaba viendo. Que él le decía, mira, Rubén está por ahí. Rubén Blades fue a un club en Nueva York a verlo. Y él no sabía y estaba medio vacío. Y él dice que la gente le decía, está Rubén, está Rubén. Pero él no pensaba que era Rubén Blades, jamás. Ay. Y cuando se acabó, Rubén Blades lo llama a hablar con él. Inclusive él le graba un tema de Jeremy Bosch. Que ese tema ganó Grammy y todo. Ah, Era sí, como- sí. Pero para que tú veas, hay que hacer eso, hay que tocar. Sí, tú no Hay sabes gente. quién está ahí, quién te está viendo. A lo mejor hay ¿entiendes? poca gente, pero está la gente importante que debe estar ese día. Un A promotor, mí un se me quedan productor. hay tanta historia y tantas cosas que yo debería hacer un librito o algo, porque es que hay muchos anécdotas, hay muchas cosas. Sí. Y no me voy a acordar así ahora, tú sabes, tengo que tener, eso vendríamos haciendo algún día algo más tremendo, pero cuando te dije que las cosas son para uno, a veces las cosas son para ti, están destinadas para ti. Y uno no sabe. Entonces, a Bobby le hablaron de mí varias personas. Mira, hay un muchacho de Llorén que toca bien, y así está. Y, ok. Pero ¿qué pasa? Que todo se quedó ahí hasta que vino Piscón un día a la oficina de sus compadres, porque tú sabes que ellos eran como compadres, tú sabes, Estefania se querían un montón, ¿sabes? Y Bobby le dijo, oye Pete, ¿tú no sabes de algún conguero? Estoy buscando un conguero bueno y que sea disciplinado. Y rápido Pete le dijo, mira, vamos, porque Pete fue con el disco para oírlo, allí con Bobby. Vamos a ir a este disco y te voy a hablar de este muchacho que grabó conmigo. Es un niño, es un nene. Tiene no sé cuánta edad, yo tenía como... Menor de edad, Sí, menos de 18. yo tenía 16 para 17 años, porque eso fue para
yo cumplo en verano y fíjate, todas las cosas importantes, cuando me tocó con Bobby fue para el tiempo de mi cumpleaños. Y con la Sonora también fue el tiempo de mi cumpleaños, mano. Son fechas bien, no sé si son casualidades, pero yo, las dos orquestas que más, ¿verdad? Más prestigio, sí. trascendentales, que es Ponceña y Bobby. Pues él enseñó el disco y cuando oyó el disco y oyó el tema ese, que yo metí toda esa cosa, todo ese revolú, dijo, oye, como él decía, no, ese es el muchacho que yo quiero. Y entonces pues se dio la tarea de buscarme, pero se le hizo como un poco difícil. Y entonces él está tocando no en el último trolley en San Juan, en la playa de San Juan, tú sabes que estaban los playeros, ¿te acuerdas? Está en la 8 para allá, En la 8, el Escambrón. sí, en el Escambrón, exacto. Ese día estaba tocando Boy Valentín y para varias orquestas allí. Yo estaba en Ponce tocando con King de los Santos en la Guancha. La Guancha. Entonces, tengo un amigo mío que se pasaba en casa, así me acuerdo el nombre de él, Negrito. Anyway, él estaba allí y como conocía a Bobby, le dijo, Bobby, tú me das pon hasta Llorén. Y hoy le dice, hasta Llorén, oye, ¿tú conoces a un tal Wilito? Y le dice, muchacho, si yo me paso comiendo ahí en casa de Wilito. Y le dice, muchacho, yo quiero que tú me lleves allá. Entonces, pues lo llevó, estaba Luguito, porque los dos primeros que entraron al grupo de Bobby fue Luguito, el pianista, José Sí, Lugo, que era farmacéutico, el licenciado de farmacia. y entró Cookie Santos. Esos eran los dos nuevos, los demás eran el mismo grupo viejo que él tenía. Y entonces ellos fueron a casa, pero mami creo que estaba durmiendo y no pudo ni hablar ni abrirle. Y ellos cogieron, dejaron una nota, dejaron una notita esa de Boy Valentín y su orquesta y la dejaron ahí debajo. Bueno, yo llegué de tocar y me acosté y qué sé yo. Al otro día yo oigo la ventana que ¡pam! Wilito, levántate. Y ¡ping! Wilito. Y cuando voy así y veo, era el negro, me estaba llamando. Me dice, mira, levántate que Boy Valentín te está buscando. Yo, ¿quién? Bobby. Sí, Boy Valentín te está buscando, quiere que lo llame y que vaya a la oficina lo más pronto posible. Pues vamos a llamarlo y lo llamamos. Yo llamé de un teléfono público y yo me estaba mudando de un edificio porque estaban remodelando en Llorén y me había mudado donde yo vivía a otro apartamento. Entonces no habían puesto el teléfono. Fuimos a un... Sí, que eran los teléfonos públicos. Los teléfonos públicos en aquel tiempo. Y llamé y Bobby coge el teléfono. Y sí, Bobby Valentín. Y, mira, Bobby, no, te habla Wilito. Wilito, el de Llorén. Y sí, mira, ¿a dónde tú estás? Y yo estoy aquí en Llorén, al lado de mi casa. Estoy con el negro Bule. Me llamaba él. Diga aquí con Bule. Dice, tú puedes coger una guagua o un taxi y venir hasta acá lo más pronto posible. Pues claro, maestro, yo puedo estar ahí. Y ahí empezó todo. Llegué a la oficina. Rápido me cogieron el seguro social y a rayo. Ya él tenía el Bronco Récord, lo fue Ya, después. sí, no, él tenía el Bronco Eso fue allá en la sí, sede. eso fue en la calle Serra, donde él tenía la oficina de él. Entonces ahí me dijo la secretaria, espéralo que él llega ya mismo. Me dijo que te sentara ahí y lo esperara, que no saliera. Y yo pues hice caso, me quedé ahí tranquilito hasta que él llegó. Cuando yo vi que el señor que entró por ahí, yo dije, diantre, oye Valentín. Y antes se me vino a la cabeza, soy boricua, tú lo sabes. Y todos esos números. Y yo, wow. Y era la orquesta que estaba al palo en ese tiempo, mano. No, desde los 80 esa orquesta venía. O sea, yo estaba en la escuela, entonces yo oía a los de la Power, o sea, que eran los más mayores
No, esa era la orquesta de los prom. Voy para el baile de tal sitio, está Bobby, está Sonora, ¿sabes? Y eso está el par, y yo decía, no, te algún día. Bueno, tú sabes que mi mamá era tan celosa. Yo rumbeaba y todo, y guarachaba en Llorén Torres, y hacía mis revoluciones en Llorén, ¿sabes? Musicalmente estoy hablando. De rumba y tambores y yo no sé qué. Pero en Llorén había, en ese tiempo, para los 70 y pico y 80, todo el mundo los viernes se vestía bien chévere, tú sabes. Estaban pagados bien chévere. Y aunque tú no salieras para ningún lado, pero tú vas con tus zapatacones, era frito, y tú sabes, a pimpear, a meter la feca ahí. Y entonces cuando los muchachos, yo tenía un amigo mío que era de los Seguinó, el más pequeño de los Seguinó, que nosotros dos nos pasábamos rumbeando, se llama Cachiro, no Cachiro Tonso, y otro Cachiro también, que de hecho los dos se me fueron el mismo día, mano. Mira, vaya. Es increíble. Se me fue. O sea, el mismo día los dos, Seguinó y el hijo y Cachiro, Thompson. Pues se me fueron dos hermanos, son dos amigos, y con el mismo nombre, los Cachiros. Qué casualidad, ¿verdad? Sí, fue una casualidad demasiado brutal. Y los dos eran congueros. Los dos eran congueros. Sí. Más todavía. Sí, los dos eran congueros. Pero se me fue lo que estábamos hablando. No, estábamos hablando que tú bajabas, que la gente bajaba para el caserío. Pues exacto. Así calado. Así calado. Pero estaba allí. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Que estaba la cuestión de las orquestas. Oye, pero yo voy a hacer una pausa ahí. Ajá. Para los que no saben, que van a ver este video. Decimos Llorén Torres, pero Llorén Torres es una isla. Llorén Torres tiene escuela, tiene 2 o 3 iglesias, tiene parque pelota. Sí. Eso es enorme, ahí viven 10.000 personas. Sí, Y en un tiempo vieron más, o sea que tú bajabas, pero era como bajar un barrio. sí, completo. Es el caserío más grande de las Antillas. Sí, o y sea para que- el tiempo que yo me crié era otra cosa. Y estaba más poblado por ese tiempo, yo creo. No, y fíjate, no estaba tan poblado. Porque, te lo digo porque no había menos carros. Mm. Todo el mundo tenía carro. ¿Cuánto Yo trabajé había hace carro, como 5 años y habían 10.000 residentes. No, muchachos, ahora eso es. Pero para el tiempo, o sea, el que tenía carro y todo el mundo estaba parqueado. Sí. Ahora tú vas allí, tú ves carros por donde quieras y donde no hay, tú sabes, es un revolú. Pero el tiempo que yo me crié en Sí. Llorén Torres era otra cosa. Habían valores. Si pasaba algo con alguien o mataban a alguien, que se disparaba un coso de eso que matara a alguien, estábamos 3 o 5 meses hablando de ese caso, porque no era usual de que mataran a alguien como lo Sí, hacen. había respeto, aunque había había- respeto. Bueno, de hecho, estaban lo que era los camarones. Tú estabas de momento a las 9 de la noche en un sitio así vacilando con ¿sabes? Y hablando de algún tema o algo, y venían los guardias y te decían, para arriba, vamos. Y cogían a todo el mundo y, tú sabes, chequeaban, ¿sabes? Había respeto. Las navidades eran otra cosa. Las navidades están las puertas abiertas. Oye, Y no daban- solo en Llorén, en Puerto Rico. Sí, bueno, sí. Esos son los exacto. cambios generacionales que Sí. han habido. Pues para qué estamos Sí, hablando sí. de donde yo me crié. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Y habían valores, había respeto. Siempre ha habido, el pecado está donde quiera, tú sabes, pero había menos. Eran otros tiempos. Pues la cuestión de bajar abajo y eso, pues tú sabes que uno encicalado y ahí venía la rumba, o si no, había algo. Estaban también las fiestas de pasillo de las casas, que era Los paris de Marquesina los también que paris se de hacían. Marquesina, que en Llorén eran los paris en las casas. Sí. Y uno iba, mira, hay un party acá en casa y uno iba y allí se bailaba. Allí Es más, se yo llegué ahí pasaba. las quinceañeros en casa. Ya nadie hace un quinceañero. No, ya en eso, una ya casa. eso no.
Exacto, si no de ahí, íbamos Y para no una había eso de local, urbanización, vino después. para urbanización en Carolina, en ciertos sitios donde había un party que nos invitaban y nosotros llegábamos por ahí en un carro y se pasaba bien, era otro tiempo, ¿sabes? Pero a lo que yo te quería llevar era que mi mamá era tan celosa que yo tenía que pedirle permiso. Y ella cuando decía que no, me decía que no. Yo vestido y los muchachos esperándome. Y yo iba abajo y le decía a ellos, mira, yo no puedo, que te tienen y Cachelo siempre me defendía, mira, déjalo quieto. Y yo le decía, mira, tú sabes qué, váyanse. Si, anyway, algún día ustedes van a tener que irme a ver a mí tocar. Porque yo voy a estar en las actividades tocando en alguna orquesta o algo. O sea, yo tengo esa fe, de esa cosa. Bueno, pues ahí estamos todavía con Bobby Valentín, donde pues hago mi presentación. La primera presentación fue en un show del mediodía en Canal 4. Y el otro guiso era por la noche en Patilla. Voy marcó 4, el medio todo. Bueno, anyway, en la oficina, cuando él habló conmigo, pusimos todas las cositas que él necesitaba, cuánto iba a pagar y con todas esas cositas. Y ahí me dijo. Y ahí tu mamá pues no tuvo problema, ya estaba. No, ya ella sabía que iba a tocar con Bobby y me dijo, tú tienes luz verde. Sí, porque era una persona de prestigio, seria. Sí, ya tú tienes 17 años y a ti te gusta la música y tú sabes. Ya ella sabía que eso es lo que tú ibas a hacer. Sí, pues yo me pasaba en ese cuarto metido ahí. Y ya tus hermanos mayores tocando también, pues ya. Sí, ella dijo, no, ves con Bobby, eso es un grupo. De hecho, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, porque yo había dejado la escuela por tocar, pues ya estaba tocando cositas y estaba tocando con King y otras cosas. Ya estaba generando ya. Estaba generando ya. Entonces ella me dice, mira, yo te voy a poner ahí ¿sabes? Que las creencias. Mi mamá viene de la raza negra. Mi mamá era una mulata. Yo soy una galleta ahora y al revés. ¿Sabes? Yo soy blanco, pero soy negro por dentro. Ella me dice, yo te voy a poner un Congo ahí, un indio guerrero, un negro guerrero que ella lo pintó y todo bien bonito, y qué sé yo, me lo puso ahí. Mira, tú verás que ya mismo tú vas a guisar con un grupo bien brutal aquí. Hablando así entre fraseados. Sí, porque esa era la fe de ella. Tú tenías la tuya y ella tenía la de ella. Exacto. Pues, pasó lo de Bobby. Toqué la actividad fue un show del mediodía y por la noche fue la fiesta de Patilla. Y cuando toco la fiesta de Patilla, mi hermano, el líder me pasa un papel con un montón de actividades y cuando yo vi eso, yo dije, esto es lo que yo voy a tocar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. El otro era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Guiso. Eso era guiso por ahí para abajo. Entonces, bueno, te digo que yo no sé qué mes, que son los meses flojos de aquel tiempo. Y me acuerdo que estaban todos reunidos allí, el grupo viejo, yo estoy hablando del grupo viejo. ¿Quiénes eran los cantantes? ¿Tú te acuerdas? Cuando tú entraste. No, cuando yo entré estaba todos los viejos. Fabergé, de los músicos. Fabergé de los músicos, el Brad de atrás, todos los que tocaban con él, Ogian Tomatei, Charlie Nugget, que había entrado, de los primeros que entró, que fue Charlie Sepúlveda. Estaba estaba todo el grupo. ¿Y de los cantantes? De los cantantes era Cano Estremera, Rafú Warner y Johnny Vázquez, brother.
Y los tres, yo creo que Esos son. tres tipos, chacho, eran... Esa es la mejor trilogía. Sí, Porque ya cuando estaba Marvin, pues Marvin estaba solo en ese toque. sí, no, sí, Pero ya- los tres juntos eran esos tres. Esos tres, y cuando llegó Luisito también, la cosa Pero que estaba ya buena. no habían tres caballos juntos como con esa trilogía. Sí, sí. Sí, eran tres, Sí, sí. ¿sabes? Wow, sí. Johnny Vázquez, tú sabes, ese tipo tenía su esquina. A mí me encantaba Johnny Vázquez y entonces Cano también. Bueno, mira, nosotros llegábamos y a veces Cano llegaba tarde y se alborotaba la gente, porque a Cano lo querían mucho. No, Es que Cano era la Cano. calle, Sí. Cano era la Y calle. entonces en aquel tiempo, pues Cano hacía unos soneos que era doble sentido, pero no era tan crudo como, ¿sabes? Sí, porque estaba el maestro era el ahí. vacilón de ese tiempo. Sí. Era un doble sentido, pero un doble sentido que tú decías, diantre, ¿sabes? Y mano, fue una experiencia y después, pues, Cano dejó el grupo. Yo hice la primera grabación, que fue un éxito. Cuando Cano se fue, ya ustedes sabían, él lo anunció antes o se fue. No, él lo anunció. Él lo había anunciado. Sí, él lo anunció, sí. Nosotros hicimos una gira, mi primera gira, mano, que fue, chacho, Estados Unidos, y después llegamos a Nueva York a tocar al Corso, a tocar a Broadway 99, tanto esos clubs todavía al palo, y nosotros, wow, para tocar. Entonces, estaba también esa cosa de que, oye, vamos a alternar con fulano, hay que meterla hoy. Sabía esa guerra, tú sabes, ese de esto, eso Eso yo creo que nunca va a parar. Esa adrenalina. Sí. No, pero hoy en día es diferente. Hoy se toca por negocio, yo creo, un trabajo. Sí, un trabajo exacto, ¿no? Y la hermandad, aunque siempre eso ha estado, pero como eran grupos que eran agresivos y tú sabes, Bueno, había que tocar. Yo fui que tú estabas en el Salsa Cruz, Mm. pero en el 25 aniversario, que fue el primero que yo fui, ahí estaba el Gran Combo, Sonora, Luisito Carrión, estaba Guayacán, toda esa orquesta. Y desde que Periñón, y ahí se veía que todas las orquestas, aunque ya eran tospanas, querían tocar y dejar la vara alta, porque cuando usted está en un sitio y tú ves que hay 10 orquestas buenas, tú no quieres ser la décima. Ujú. Tú vas a querer tocar bien, y ahí yo vi que en ese crucero Sí, todo era, fíjate, sí. lo mejor de lo mejor. Bueno, mira, te voy a decir algo. Bobby tenía un rompeset que era un tema de Latin Jazz. Ese era el rompeset para nosotros terminar. Y eso empezaba, era Instrumental. un rato, y ahí nosotros hacíamos un show, brother, que el Cookie se quedaba solo en el timbal, tan, y entonces metíamos un songo, que aquello se perdía, aquello era un songo bien, o sea, tú oías aquel songo, yo tocamos una vez para la radio, ¿te acuerdas en Bayamón? Que Salso hacía grabar Los festivales. los festivales allí, y metió eso y me enseñaron esa grabación, y aquello nosotros nos perdíamos, el ritmo cogía un viaje tan brutal. Entonces después de eso metíamos el corte que se hizo con Sonora Ponceña, que es de la experimental neoyorquina, que es el no, eso lo metíamos nosotros, pero a las millas. Y entonces me quedaba yo en las congas, yo no sé, después, cacho, hacíamos un redor. Bueno, aquello era una cosa que cuando nosotros terminábamos en esas fiestas patronales, el grupo que venía siempre nos decía, y a rayos, que ustedes dejaron ahí arriba, brother, y que nosotros vamos a hacer ahora nosotros. Y pues ustedes a tocarla, ahora vamos nosotros a verlo. ¿Y cuántos años tuviste tú con Bobby? Yo creo que fueron de 12 a 13 años.